Procedimiento. Tribunal Supremo de Justicia admitió ante juicio de mérito contra fiscal Luisa Ortega Díaz. Respuesta. Fiscal Luisa Ortega Díaz asegura que TSJ atenta contra el Estado de Derecho de la República. Cambios en el alto mando. Presidente Nicolás Maduro anunció nuevas designaciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Respaldo institucional. Trabajadores del Ministerio Público expresaron su apoyo a las acciones emprendidas por la Fiscal General de la República. Asamblea General. Canciller Delcy Rodríguez exigió en la OEA respeto a la soberanía de Venezuela. Suspendidas encomiendas. Empresa DHL canceló sus operaciones en Venezuela. Ataque terrorista. Hombre fue neutralizado al intentar inmolarse en metro de Bruselas. Nueva colección. Diseñador venezolano Ángel Sánchez conquistó las pasarelas de Europa. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:35 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Bienvenidos, Gregorio Rojas Flores y Lirio Pérez Petit. Estamos ya listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy lo hacemos en los estados Vargas y Táchira, donde se genera información producto de la tormenta tropical Brett, que ha afectado en las últimas horas todo el territorio nacional. Contactamos inicialmente a Orlefran Camaya. Buenos días, Orlefran. Buenos días, acá en el estado Vargas, autoridades regionales activaron un plan de prevención con el despliegue de más de 3.500 funcionarios de distintos organismos de seguridad. Esto ante la onda tropical que se encuentra cerca de las costas venezolanas. Este plan contempla la suspensión de zarpe de pequeñas y medianas embarcaciones, así como también la activación de un equipo de salvamento y cuadrillas para el despeje de vías por árboles caídos. Asimismo, las autoridades regionales hicieron un llamado a toda la población a mantenerse en sus hogares y en calma y llamar a los números 171 y 911 ante cualquier eventualidad. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Comisiones de protección civil permanecen desplegadas en el estado Táchira debido a las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas que no tienen que ver con la onda tropical Brett. En el estado andino se reforzó el monitoreo de los 252 sectores de alto riesgo, así como de los principales afluentes. Durante los últimos días ha aumentado el caudal en las quebradas La Blanca, La Parada y La Bermeja en el municipio capitalino, generando riesgo de anegación en zonas residenciales y comerciales de gran concurrencia. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marine. De Táchira ahora nos vamos al estado Monagas, donde se genera información en materia de transporte. Nuestro compañero Alexis Abreu tiene todos los detalles. Buenos días, Alexis. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que ya se aperturó una oficina de Transmonagas en las instalaciones del terminal de Maturín para ofrecer el servicio de transporte en los diferentes municipios de la entidad. El presidente de Transmonagas, Alberto Rodríguez, expresó que ya se activó las operaciones hacia las diferentes rutas suburbanas e interurbanas en la región monaguense desde las instalaciones del terminal de Maturín. Indicó que con esta alternativa se brindará una mayor comodidad y servicio de calidad. Cabe resaltar que las rutas que estarán disponibles y a un precio solidario son las de Temblador, Barrancas, Tucupita, El Tejero, Urica, Aguasay, Santa Bárbara, Caripa, San Antonio, entre otros. Rodríguez indicó que la apertura de esta oficina cuenta con una sala de espera y atención directa del personal de Transmonagas. Finalmente manifestó que aproximadamente 20 unidades están disponibles para de esta manera beneficiar diariamente a unos 12,000 usuarios en la entidad. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Seguimos ahora en el estado Zulia. Allá el sector panadero denuncia que la crisis de producción de pan ha aumentado en los últimos meses en esa entidad. Nuestro corresponsal José Leonardo Nava nos tiene el reporte. Buenos días, José Leonardo. Gracias, buenos días. En el estado Zulia, el sector panadero se declara en quiebra ante la falta de harina de trigo para la elaboración del pan. Aseguran que el 80% de las panaderías están sin inventarios y el resto recibe solo el 10% del consumo nacional.
Señalan que para evitar bajar sus Santa Marías deben comprar harina importada, cuyo saco tiene un costo de 300.000 bolívares, mientras que el nacional no supera los 14.000, lo que según ellos afecta la estructura de costos y el margen mínimo de ganancia. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Ahora nos vamos al estado Aragua, donde miles de familias recibieron formalmente el título de propiedad de sus hogares. Allá nuestro compañero César Sanguinetti nos informa. Buenos días, César. Hola amigos, buenos días. En el estado de Aragua informamos que en el municipio Francisco Linares Alcántara de la entidad se han entregado más de 4.000 títulos de tierra en lo que va de año. Esto como un acto de justicia social con las familias de las diversas parroquias que por mucho tiempo han ocupado el espacio. Autoridades de la alcaldía de esta jurisdicción indicaron que para el 2017 se prevé alcanzar la meta de 10.000 títulos entregados a modo de avanzar en el proceso de regularización de la propiedad de tierras que adelanta el gobierno nacional. Desde Telearagua, César Sanguinetti, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, César. Continuemos ahora en los estados Mérida y Miranda. En estas dos entidades hay información en materia de salud. Contactamos a esta hora a Gabriela Gutiérrez. Gabriela, buenos días, saludos. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando que el gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, aprobó recursos para el Hospital Universitario de los Andes. Actualmente el monto supera los 800 millones de bolívares. Enmarcado en el Plan Nacional Quirúrgico que inició el pasado 22 de mayo, se han realizado hasta el momento 267 intervenciones. Así lo dio a conocer el director del IHULA, el doctor José Ángel Ferrer. Detalló que las intervenciones han disminuido ampliamente en un mes. Con el plan, los beneficiados también reciben un kit quirúrgico que incluye más de 50 artículos indispensables para su operación, ahorrándose alrededor de 120.000 bolívares. Por otra parte, el director del hospital desmintió la contaminación de las áreas del centro hospitalario a causa de una cava de desechos e informó que la cava fue clausurada la semana pasada. Adicionó que los trabajos de rehabilitación continúan en las diferentes áreas del centro hospitalario, específicamente en las salas de hemodinamia y neonatología. De igual forma, en el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Ante la escasez de alimentos y medicamentos, la alcaldía del municipio Carrizal aperturó centros de acopio con el fin de canalizar ayudas. Los espacios de la alcaldía de Carrizal serán utilizados como centro de acopio humanitario para la recepción de medicamentos y demás insumos médicos que los vecinos altos mirandinos quieran donar para las personas que así lo requieran. Esto con la finalidad de atender y aminorar la situación de crisis humanitaria por la que atraviesa actualmente el país, informó la primera dama del municipio, Clara Mirabal. Acotó que la recepción de las ayudas se realizará en horarios de oficina de lunes a viernes. Desde el municipio Carrizal en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Alberto, gracias. Finalizamos nuestro recorrido informativo en el estado Yaracuy. Allí la Orquesta Sinfónica se prepara para rendir homenaje a los periodistas en su día. Joel Vargas tiene los detalles. Buenos días, Joel, adelante. Hola, buenos días. En la sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Yaracuy se realizan los preparativos para lo que será el cierre de este año, con una programación habitual de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Yaracuy en los 17 núcleos del sistema de orquesta. Se prepara para realizar una serie de conciertos para mostrar lo que se hace a nivel musical en los diferentes municipios. Se tiene previsto que para el 28 de este mes se realizará un concierto en honor al Día del Periodista con un repertorio de música de película, la cual ha tenido como meta preparar a todos esos jóvenes que les gusta la música. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joel. Continuamos con más información. El Tribunal Supremo de Justicia admitió la solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La sala plena del máximo tribunal del país, presidida por el magistrado Michael Moreno, admitió la solicitud interpuesta por el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, contra la titular del Ministerio Público por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo. La decisión fue tomada de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el número 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se acordó convocar a una audiencia pública, así como notificar a Luisa Ortega Díaz, Pedro Carreño y los integrantes del Consejo Moral Republicano a fines de que comparezcan ante la sala plena del juzgado. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó como un golpe a la constitucionalidad la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en su contra. Para Ortega Díaz es clara la parcialidad de algunos de los magistrados y aseguró que debieron inhibirse.
se produce una nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia que se atenta contra la institucionalidad. Es contraria al orden constitucional, al Estado de Derecho y al propio Estado. Yo desconozco, primero, para informar a los venezolanos, yo conozco el contenido de la solicitud. No pude tener acceso. Las instituciones no pueden ser para amenazar a los ciudadanos, para atemorizar a los ciudadanos. Las instituciones tienen que ser, y los funcionarios públicos tienen que dar garantías. Pero bueno, fíjate que eso es lo que él señala. Si es contra la fiscal general, ¿qué queda para el ciudadano de a pie? Ortega Díaz señaló que existe un deterioro y descomposición en el Poder Judicial. Reiteró que hubo irregularidades en la elección de los magistrados del TSJ el 23 de diciembre de 2015. Algunos de estos magistrados también no poseen las credenciales para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hay unos requisitos que exige la Constitución y la ley para ser magistrados. Sin embargo, algunos de estos no tienen estos requisitos. Entonces resulta grotesco, de verdad, esta decisión. Habría que ver el contenido completo, porque es una parcialidad que tienen los magistrados, algunos magistrados, o los magistrados y magistradas, una parcialidad sospechosa. Ortega Díaz lamentó la muerte del adolescente de 17 años durante una manifestación en Altamira. Ahí están detenidos 3 guardias nacionales. El sargento primero Raymond Ávila León, el sargento segundo Johan Rojas Díaz y el sargento segundo Jesús Alberto Báez Rojas. Hay 3 funcionarios privados de libertad. Nosotros ayer, la unidad criminalística del Ministerio Público practicó la autopsia y nosotros ya hemos recogido suficientes elementos. Señaló que el Ministerio Público registra 74 personas fallecidas en protesta, 1.413 lesionados, de los cuales 1.138 son civiles y 275 efectivos de cuerpos de seguridad. Informó que existen 23 órdenes de captura que no se han materializado por la muerte de manifestantes en protestas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, adelantó cambios en el alto mando militar. Uno de ellos es el del comandante de la Guardia Nacional, el general Benavides Torres, quien fue sustituido por el mayor general Sergio Rivero Marcano. El primer mandatario ratificó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. He decidido ratificar al general en jefe Vladimir Padrino López como ministro del Poder Popular para la Defensa. Hombre leal, hombre moral, quien ha estado al frente en estas horas complejas y difíciles de la patria, de la Guardia Nacional Bolivariana. Se trata del mayor general Benavides Torres y para él pido un aplauso para toda la Guardia Nacional Bolivariana. Gracias por siempre, gracias eterna. En los próximos días irá a nuevas responsabilidades y en los próximos meses irá a nuevas batallas de nuestra patria. Y he decidido designar comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana a un oficial patriota, revolucionario, el mayor general Sergio Rivero Marcano, nuevo comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. El mandatario además designó al mayor general Juan García Toussaint como ministro de Transporte y el almirante Orlando Maneiro como ministro de Pesca y Acuicultura. Nombró al almirante Remigio Ceballos como comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada. El mayor general José Ornelas Ferreira será el nuevo jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional. El mayor general Jesús Suárez Chourio fue designado como comandante general del Ejército. El almirante Edglis Herrera Balsa como comandante general de la Armada. El mayor general Iván Hidalgo Terán como comandante general de la Aviación Militar. Y el mayor general Carlos Leal Tellería será comandante general de la Milicia. De igual forma, el mandatario nacional anunció la activación del plan de empleo Chamba Juvenil, que espera generar 200,000 puestos de trabajo vinculados a la actividad laboral educativa entre los meses de junio y julio. Una vez que eres contactado a través del carnet de la patria, una vez que eres verificado, vas a ser convocado, joven, para iniciar tu capacitación para el trabajo y tu formación integral. De manera inmediata se incorporarán
después de pasar el curso de capacitación, inserción, formación integral, irán al cuarto paso del plan, que es la inserción laboral, productiva y educativa directa en el centro de trabajo. El jefe de Estado indicó que la tormenta tropical Brett seguirá afectando las costas del país. Informó que el Ejecutivo atenderá las viviendas que resultaron perjudicadas por el fenómeno natural. Vamos a realizar una primera pausa. 6:49 de la mañana, ya regresamos con más información. Venezuela opina. En Venezuela vivimos ampliamente, profundamente una democracia participativa y protagónica, y para el tema constituyente, pues este es un tema fundamental, vital para el debate. En estos tiempos de agitación social y dada la persistencia del liderazgo político de la derecha venezolana en tomar atajos o vías inconstitucionales para consolidar objetivos políticos, el tema de los derechos humanos se pone sobre manifiesto toda vez que hemos visto en Venezuela cosas que jamás imaginamos los venezolanos que íbamos a ver. Hemos visto que incitados por esa política del odio y de la destrucción, ciudadanos han tomado en su mano acciones que desdicen de la condición humana. Esta Venezuela de todos tenemos que construirla entre todos, y la Constitución es donde nos encontramos todos los venezolanos, es el pacto social del país. Aquí es imposible que nosotros pretendamos solamente por decreto eliminar a una parte del país que además es la gran mayoría. Nosotros hoy estamos luchando simplemente por la restitución de la Constitución de la República Bolivariana, porque entendemos que allí es donde nos podemos encontrar todos los venezolanos, muy lejos de lo que es que un solo sector secuestre las leyes de Venezuela y que pretenda a través de allí imponernos a nosotros un modelo económico, político, social, donde la crisis se exacerba y tenernos a todos los venezolanos viviendo allí. Venezuela opina. Y 54 minutos de la mañana, la Mesa de la Unidad Democrática convocó a accionar los artículos 333 y 350 de la Constitución en defensa de la soberanía. Oliver Rodríguez nos ofrece más detalles. Para Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, el objetivo de asumir estos artículos se enfoca en el restablecimiento de la Constitución. Destacó la necesidad de organizar una protesta nacional permanente, así como llamar a elecciones libres. Asumimos el artículo 333 de nuestra Carta Magna, que nos obliga a restituir el orden constitucional, y como consecuencia de ello se impone a toda la sociedad el desconocimiento de la convocatoria del fraude constituyente, así como el nombramiento de nuevos poderes públicos y el llamado a elecciones libres para un nuevo gobierno. El actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie de acuerdo al artículo 350 de la Constitución Nacional. La autoridad del Legislativo aseguró que las acciones impulsadas por la oposición son respaldadas por la comunidad internacional, así como también por organismos nacionales que antes no acompañaban la lucha. Rechazó que ahora se les señale, sean objeto de críticas y desde el gobierno se busque desmantelar su institucionalidad. Como la Fiscalía General de la República, que ha denunciado la ruptura del hilo constitucional, la violación de los derechos humanos y el fraude constituyente, razón por la cual la titular de esta institución está siendo hoy mismo asediada, y le mandamos acá un mensaje de apoyo total del pueblo venezolano y de la unidad democrática. En este documento que dio a conocer la coalición opositora, la opinión pública también hace un llamado a todas las comunidades a organizarse para no permitir el uso de escuelas como centros electorales para la Asamblea Nacional Constituyente. Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Este martes inició en Cancún, México, la 47ª Asamblea General de la OEA.
La situación de Venezuela fue el tema principal de la jornada. En la audiencia, el canciller de Perú, Ricardo Luna, señaló que su gobierno reitera el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Para el diplomático, el mecanismo crearía un poder paralelo. Ante estas declaraciones, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, exigió respeto para Venezuela. Está plenamente contemplada en la Constitución de la República de Venezuela. No es Perú ni nadie para venir a dar instrucciones al Poder Público Nacional en Venezuela y a un país soberano e independiente. Exijo respeto y que se entienda que este tipo de posiciones lo que alienta es a esa oposición violenta, cobarde, que dice ser mayoría electoral en Venezuela, pero que se niega a participar en un proceso democrático. Otros cancilleres también se pronunciaron sobre la crisis en el país. El representante de Costa Rica, Manuel González, dijo que el encuentro debe servir para promover el diálogo. Rodríguez respondió. Debería dirigirse más bien al país hegemón de esta región, causante de la principal desigualdad y hambre, no en esta región, en el planeta entero, de la violencia, de muerte, de sufrimiento y de todos los problemas que tiene. Pero eso no jamás lo va a hacer porque usted está leyendo un guión y por eso goza de analfabetismo político sobre la realidad venezolana. Por su parte, el subsecretario de Estado norteamericano John Sullivan pidió a los países miembros crear un grupo de contacto para mediar en la situación de Venezuela. La canciller Delcy Rodríguez afirmó que los Estados Unidos pretenden la intervención de nuestra nación. Este lunes una reunión de cancilleres quedó suspendida por falta de consenso sobre una resolución para Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de abrir un antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. A través de Twitter, Almagro calificó como una farsa el fallo del máximo organismo judicial. Expresó que la decisión es otra flagrante ilegalidad cometida en Venezuela. Amigas y amigos, 6:59 de la mañana, hacemos una nueva pausa. Y en breve volvemos con más información. Siete y 2 minutos de la mañana. Jorge Arreaza, ministro de Desarrollo Minero Ecológico, y Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario, entregaron 7.000 millones de bolívares para financiar proyectos de mineros artesanales. Liz Flores nos tiene el reporte. Los proyectos de desarrollo minero incluyen el procesamiento de arenas auríferas sin utilización de mercurio. Esto, según el ministro Jorge Arreaza, gracias a la Organización de los Mineros y Mineras del Callao. Para que puedan entonces comenzar a construir su planta de lixiviación y dejen atrás el procesamiento de las arenas auríferas con mercurio. Todo el oro que se va a generar en estas plantas, que son de distintas capacidades, y a medida que vamos invirtiendo este financiamiento, va aumentando la capacidad, van a ir para las arcas de la República, las vamos a comprar a través del Banco Central de Venezuela, a través del Bandes, y se van a traducir en proyectos productivos, en educación, en salud, en vialidad, en alimentación, en vivienda, en las misiones y grandes misiones sociales. El arco minero del Orinoco es una gran oportunidad. Miguel Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario, informó que a través de los planes de financiamiento esperan ampliar las capacidades productivas de los pequeños mineros. Que a su vez nos permitan diversificar la economía, o sea, ayudar a la renta petrolera a través de la minería, que es fundamental en el esquema de búsqueda de nuevos sistemas de captación de divisas para la República, que finalmente se han traducido en bienestar social para los venezolanos y las venezolanas. Nosotros vamos a trabajar no solamente, como lo decía el ministro Arreaza, lo que tenga que ver con el financiamiento de nuevas capacidades industriales en el ámbito de la minería, sino proyectos socioproductivos que permitan mejorar las capacidades de otros sectores de la economía y la integración armónica de todo lo que es el arco minero. Estamos pasando del método de mercurio hacia anoración. Otra, que le vamos a arrimar el resultado, mejor dicho, el oro, al Estado venezolano. Así entrarían más divisas para la población venezolana, como también el mejoramiento de esta planta le trae mejor beneficio a los mineros, que antes tenían una recuperación de un 30% y ahora van a llegar a un 85% de recuperación. La población minera se va a ver y decir que nuestros esfuerzos, nuestro trabajo va a ser visto pues en obras sociales para desarrollo de nuestra nación, apalancar nuestra economía y bueno, ya que ese oro también no siga siendo
llevado pues por otros países a otros sitios, enriqueciendo otras naciones. Explicó el ministro Jorge Arreaza que aparte de desarrollar la minería, el gobierno venezolano tiene un banco de proyectos en el área de ganadería, panadería y producción agrícola con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los mineros y mineras y garantizarle el abastecimiento de productos básicos a precios justos. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Familiares del adolescente, quien murió este lunes por un disparo en el tórax durante una manifestación en Altamira, acudieron a la morgue de Bellomonte para retirar el cuerpo. Diana Martínez estuvo allí y nos informa. El adolescente llegó a Caracas a las 3 de la madrugada del lunes desde Maracay para participar en una manifestación pese a que se encontraba recuperándose de una herida en el brazo producto de una protesta anterior. El joven estudiaba tercer semestre de publicidad y mercadeo. Familiares esperan se realicen las investigaciones para esclarecer el caso. Lo único que esperamos es que el pronunciamiento de la Fiscalía y que se hagan los procedimientos para que la muerte de mi hijo no quede impune. La madre de Urbina sufre de cáncer de faringe. Familiares aseguran que se encuentra en delicado estado de salud tras conocer la muerte de su hijo. Bastante delicado, es una persona enferma de cáncer y de verdad que es bastante delicada porque está bien mal. Familiares de Fabián Urbina resaltaron la necesidad de que se haga justicia no solo en el caso del adolescente, sino en los más de 70 fallecidos durante 80 días de protesta. Señalaron que los actos fúnebres comenzarán este mismo martes en la funeraria Vallés de Maracay, Estado Aragua. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Trabajadores del Ministerio Público en varios estados del país acudieron a las sedes regionales del organismo en respaldo a las acciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Empleados de la Fiscalía en Lara, Bolívar, Nueva Esparta, Mérida, Táchira, Yaracuy y Zulia rechazaron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, en Caracas, Ortega Díaz agradeció el apoyo a los trabajadores. Aseguró que su única intención es hacer respetar la Carta Magna. El ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, aseguró que el único diálogo posible es con el pueblo a través de la constituyente. Euclides Sotillo tiene la información. Istúriz asegura que la oposición abandonó la vía política para dirimir las diferencias. Por eso insiste que la propuesta presidencial de la constituyente es el camino, según él, para salir de la crisis que atraviesa el país. Es necesario acudir a una instancia de diálogo superior que permita alcanzar la paz. Y ese diálogo superior es con el pueblo, tal como lo establece la Constitución bolivariana en el artículo 347. Es la posibilidad de que el pueblo, siendo depositario del poder originario constituyente, defina, sea convocado el pueblo para que defina, ¿verdad?, el dilema en el que se encuentra el país. O es la paz o es la guerra. Las declaraciones las ofreció el ministro Istúriz durante un foro sobre la constituyente con los trabajadores del Fondo Agrario Nacional. Aristóbulo Istúriz también condenó el asesinato de un menor de 17 años durante una marcha opositora aquí en Caracas. Exigió que al responsable de este crimen se le aplique todo el peso de la ley. En la avenida Universidad, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. La empresa DHL informó que suspenderán sus operaciones de transporte aéreo hacia Venezuela. La compañía explicó que la medida obedece a una auditoría del CENIAT. Esperan que la situación se resuelva en la brevedad posible. Piden a los usuarios que ante cualquier duda se comuniquen con la empresa. La madrugada de hoy murió Pompeyo Márquez a los 95 años de edad. Márquez fue un político de larga trayectoria, exmilitante comunista desde los años 30, que en su último paso por la actividad política fue militante de Un Nuevo Tiempo y activista de la Mesa de la Unidad Democrática. Fue parlamentario, ministro y diplomático, además de miembro fundador del Movimiento al Socialismo, el MAS, en Venezuela. Paz a su alma. Condolencias a sus familiares. Hacemos una pausa. Pero al regreso, en Entrevista a Venevisión, nuestra compañera Endrina Yepes estará conversando con el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali. Ya regresamos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy interesante su presencia en el estudio en el medio de tanta complejidad, donde la arista de lo legal está tan presente en todo y el debate de la crisis se ha tornado muy complicado en torno a cuáles podrían ser las posibles soluciones. Desde el punto de vista constitucional, el planteamiento y la iniciativa presentada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional Constituyente es la respuesta que el gobierno da a todos los problemas que tienen hoy los venezolanos. ¿Cómo interpreta usted esta iniciativa? Mira, la Asamblea Nacional Constituyente debería realmente ser un medio para concitar al país, para que el país se reúna al lado, evidentemente, de un proceso que genere un nuevo ordenamiento jurídico y unas nuevas reglas del juego. Pero cuando esa convocatoria se hace de una manera espuria, de una manera ilegítima y sin consultar a la gente, tiene el efecto exactamente contrario. Entonces, en lugar de servir para reunir a la gente, lo que está causando es una conflictividad y una violencia con un saldo, además, de víctimas entre heridos y fallecidos tristísimo, porque además es la gente joven de este país la que más ha resultado afectada. Entonces, cuando el presidente dice constituyente o guerra, tendría que desconvocarla, porque no tiene ningún sentido. Las constituyentes son precisamente mecanismos que derivan de una reconciliación nacional, no que van bajo la amenaza de algún tipo de venganza o que es el producto de una estrategia electoral. Por eso es que la constituyente no solo la tiene que convocar el pueblo, porque lo dice la Constitución expresamente en el artículo 347, sino porque la razón y la definición misma de la constituyente deriva de la voluntad del pueblo, no de un solo hombre. Voy a extraer una frase de alguna de sus declaraciones donde hace una connotación muy concluyente, donde habla de la erosión institucional en Venezuela y dice que entró en una etapa inaceptable. La postura de la fiscal general de la República ha sido punto de muchísima controversia y de distintas interpretaciones. De alguna manera ha habido lecturas y sobre todo la posición que asumirá el Tribunal Supremo de Justicia ante la Fiscalía. ¿Cómo pudiera interpretar un eventual antejuicio de mérito a la fiscal Luisa Ortega Díaz? Bueno, mira, si se produce el antejuicio de mérito a la fiscal Luisa Ortega Díaz, debemos aclarar que eso es una figura que está prevista en la Constitución, que le corresponde a la Sala Plena, pero que también en algunos casos interviene en la Asamblea Nacional. Pero si se cometiera ese error, no quedarían sino más en evidencia aún ante los desmanes de ir en contra de todo lo que es el poder público establecido y sobre todo de las normas de la propia Constitución. O sea, pretender que la fiscal, porque está haciendo lo que está haciendo, está en un estado de insanidad mental, es una estupidez. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Se ve que es una estrategia, además, muy mala para tratar de lograr un propósito que no deberían ni siquiera plantearlo. Pero la fiscal lo que ha hecho con sus actuaciones, a mi manera de ver las cosas, es dejarlos al desnudo. La velocidad con la que actúa el Tribunal Supremo de Justicia, que en cosa de un día o dos te despacha los casos sin entrar al fondo del asunto, sin ni siquiera considerar, después de una admisión, alegatos, pruebas o la intervención de las partes involucradas, es salir de eso lo más rápido posible. Denota que aquí lo que hay es un Ministerio de Asuntos Judiciales. Aquí no hay un poder autónomo e independiente, porque de hecho estamos viendo que todas esas sentencias están firmadas por exdiputados o por gente que trabaja o ha trabajado para el Poder Ejecutivo. ¿Qué está en riesgo con que se lleve a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, considerando que es un suprapoder? La paz. Y está en riesgo la paz antes que cualquier otra cosa, porque un grupo de gente no le puede imponer una forma de vida, unas reglas del juego y una república distinta a quienes representan la inmensa mayoría. Ellos ven encuestas, saben que más del 85% de la gente no está de acuerdo con la constituyente y del porcentaje que queda hay muchos que ni siquiera tienen idea de qué es eso. Lo cierto del caso es que la constituyente que hizo el presidente Chávez tuvo la legitimidad previa de su propia elección, porque esa era su oferta electoral. Ahorita nos llevan empujones. Aquí no se ha hecho un referéndum consultivo cuando todo el mundo sabe que lo han debido haber hecho para ir a la constituyente, porque tenía un contenido plebiscitario, porque la inmensa mayoría de la gente iba a votar porque no quería una constituyente. La gente en el 2007 defendió esta constitución contra una reforma que no prosperó. Ahora insisten, pero simplemente por una estrategia política. Y esa estrategia como tal no puede ser el origen de una constituyente. Las constituyentes son el producto de un consenso nacional, de una conciencia
de todo el país en que hay que establecer cambios en la estructura de todo el aparato del Estado y el ordenamiento jurídico, no el producto de una encerrona, de una estrategia o de amenaza. Eso de decir, vamos a arrasar, cuando lleguemos vamos a arrasar a la derecha, vamos a sacar a la fiscal y a los poderes públicos establecidos. Miren, por cierto, incluso las Asambleas Nacionales Constituyentes tienen límites en nuestra vida republicana. Las únicas actuaciones que pudiera hacer la constituyente contra los poderes establecidos, incluyendo los gobernadores, alcaldes y la propia fiscal, es cuando ellos entorpezcan claramente el funcionamiento de esa asamblea en caso de elegirse, porque todo esto no es más que un gran fraude. Ahora que hace referencia a la figura de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a los poderes, Germán Escarrada da unas declaraciones donde decía que incluso la Asamblea Nacional Constituyente podría definir si continúa o no el presidente Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República. ¿Esto supone que pudiera relegitimarse para un nuevo periodo constitucional? Sí. Bueno, las cosas que dice Escarrada hay que ver cuándo las dijo, porque él decía una cosa antes y ahora dice otra, pero en todo caso, si lo que está refiriéndose es la potestad que tenga o no la Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que se instale, porque eso es fraudulento, insisto, bueno, no pudiera llegar hasta eso, salvo que el presidente de la República se oponga y entorpezca, como digo, el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Pero si no es así, la Asamblea Nacional tiene que atenerse a los valores democráticos, a los derechos humanos y a los acuerdos y tratados internacionales que obligan a la República, incluyendo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la separación de los poderes públicos. De modo que no es así que ellos van a llegar y van a hacer lo que les da la gana, porque es que eso no sería constitucional. Pero insisto, lo grave de todo esto es que sí hay unos riesgos derivados de los excesos de poder que de ahí se deriven, porque ellos se han planteado hacer esto de una manera fraudulenta. Esto no es una constituyente, esto es una estrategia para ganar todo el poder y por todo el tiempo que ellos quieran. En torno a este escenario que usted describe, ¿cuál debería ser la estrategia de la oposición venezolana desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal, yo creo que no hay demasiado por hacer, más que lo que ya se ha venido haciendo. Aquí lo que queda por seguir es una estrategia política y no hay otra que seguir en la calle. Y la razón es muy sencilla. Cuando a un pueblo se le cierran los canales institucionales, constitucionales y democráticos para ir al sufragio, que es el mecanismo que ha creado la humanidad para evitar las guerras y resolver en paz los conflictos políticos, a la gente no le queda sino recurrir a lo que está recurriendo, que es a la calle. Y por eso la gente está determinada a defender su constitución y a defender sus valores republicanos como pueblo y como país. Y fíjate esto, Indira, que es muy importante. Si aquí hubiera ocurrido un referéndum revocatorio, el país estuviera en paz, hubiera ganado o hubiera perdido el presidente Maduro. Así que toda esta violencia, de alguna manera, pasa por los hombros y la conciencia del Consejo Nacional Electoral, que no ejecutó, pudiendo haberlo hecho perfectamente, un referéndum revocatorio que llevará al país por la senda de la paz y de la democracia. El rol de las Fuerzas Armadas en estos escenarios de convocatorias de calle y donde vimos escenas de uso indebido y desproporcionado de fuerza, incluso admitido por el ministro Néstor Reverol y también por otros funcionarios como el Defensor del Pueblo, ¿cómo garantizar que estas protestas se lleven a cabo de forma pacífica? Bueno, es que el problema no es que sean pacíficas, es que las conviertes en violentas cuando las reprimen. Incluso no es lo mismo controlar una manifestación pública que evitarla. Y los últimos eventos que hemos estado viendo es que la Guardia Nacional incluso impide que la gente se reúna, ni siquiera para manifestar. O sea, no ha habido manifestación y ya hay represión. Eso es inconstitucional. Eso va en contra de los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y más lo que hemos visto en estos días, que hasta uso de armas de fuego hay. Ahora, a mí me preocupa mucho algo. Y es que aquí se está llevando empujones al país a un proceso electoral a finales de julio y aquí no hay un ambiente electoral. Aquí yo fuera el jefe del Plan República, yo estaría muy preocupado porque verdaderamente el país no está en una situación de paz y de calma y de consenso nacional para ir a votar. Aquí todo lo contrario, la constituyente se ha convertido en un elemento disruptivo, en un elemento de conflictividad social y eso no puede ser. Todo eso es lo que permite concluir que ese proceso constituyente es inconstitucional, pero sobre todo es ilegítimo y yo no sé cómo se puede conservar el orden público en un día en donde haya gente en la calle pues que se quiera expresar y muchísima gente en la calle pues pensando que ese acto va en contra de la vida republicana y democrática del país y obviamente habrán manifestaciones para que la gente asuma que ese proceso electoral termina siendo fraudulento. Pues entonces va a haber una situación muy difícil en todos estos días y por eso es que yo llamo a la conciencia del país entero.
Esto es un llamado al gobierno y a la oposición. Hay que llegar a acuerdos, aquí hay que llegar a un consenso para un gobierno de unidad nacional e ir a un proceso electoral sensato y que recuperemos la paz y la reunión de todos los venezolanos, que es lo que nunca habíamos perdido. Ahora que hace referencia a este punto de encuentro, es importante resaltar la experiencia que usted tuvo cuando participó en la mesa de negociación en el 2002 y formó parte de toda esta intervención de la OEA en un escenario político también bien controversial. ¿Qué diferencia hay entre el momento histórico que vive hoy Venezuela y lo que sucedió en el 2002? ¿Y cómo adelantar eso que unos llaman diálogo y otros llaman negociación? Mira, yo debo decir que lo primero es el liderazgo en términos de las fuerzas que apoyan al gobierno. Chávez, quien supo hasta cuándo fallecer, por decirlo de alguna manera, tenía conciencia de lo que era el orden en el concierto internacional y tenía una vocación democrática. Y eso pues llevó a que el país entrara en un proceso de verdadera negociación con ánimos de cumplir los acuerdos, porque esos acuerdos se cumplieron. Bueno, que se ganó mucho tiempo y se perdió aquel referéndum revocatorio porque Chávez implementó las misiones, bueno, eso es otra cosa. Pero yo creo que en este momento no hay una actitud de diálogo, porque así como dije que el haber frustrado el revocatorio nos trajo hasta este día en que estamos hoy con estos saldos lamentables, lo mismo puedo decir del proceso de diálogo de enero. Fue una irresponsabilidad del gobierno haber manejado el diálogo con tutela del Vaticano como lo hizo, como si fuera una estrategia y una viveza, acordar cosas, después declarar otras y no cumplirlas, con el único efecto de desmotivar y desmovilizar a la gente. Y ahora miren, eso fue como un tsunami, la ola que se retiró y ahora les ha caído encima, porque no puede un gobierno sostenerse toda la vida reprimiendo a su pueblo. No puede, este gobierno lo que está es defendiéndose. Aquí no se puede articular una política pública razonable para sacar a la gente de la miseria en la que está, del estado de necesidad por falta de medicamentos, hasta que no logremos pacificar realmente al país, que no es someterlo, que eso es otra cosa, no vamos a salir adelante. ¿Cuál pudiera interpretarse como una buena señal para adelantar ese proceso de diálogo y cómo convalidar a los interlocutores en medio de tanta crisis? Yo creo que la comunidad internacional sigue haciendo propuestas muy válidas para constituir un grupo de países amigos. Que fue la propuesta de Argentina, ¿no? Sí, y de Perú, en fin, que haya un grupo de países que sirvan no solo de facilitadores. El grupo de amigos de Caracas se llamaba la propuesta del canciller de Argentina, que se presentó ante la OEA, pero al final no avanzó, no prosperó. Esa es una, el Perú hizo otra, pero la que sea, yo creo que lo importante es que sea un grupo de países balanceados, que faciliten y que sean garantes de los acuerdos para evitar nuevamente que una de las partes que no tenga palabra ni voluntad de cumplimiento convierta eso en una farsa, que fue lo que ocurrió en el mes de enero del año pasado. ¿Qué le espera a los venezolanos? Bueno, por ahora nos espera más conflictividad, mucha incertidumbre, mucha miseria, porque cuando la gente se aferra al poder por el poder mismo, pues los países lamentablemente pierden su energía vital para poder caminar hacia el progreso. Lamentablemente eso es lo que nos espera ahora, salvo que haya un proceso distinto, un propósito de enmienda, una reconciliación nacional que nos lleve a un gobierno de unidad y que nos lleve a un proceso electoral sincero, legítimo y no manipulado ni tutelado por un Ministerio de Asuntos Electorales y no un Consejo Nacional Electoral que sea verdaderamente autónomo e independiente, como lo ordena la Constitución y como lo manda la razón. Por Dios, la velocidad con que han actuado, el atropello con que están actuando para la elección constituyente, también deja en evidencia que el Consejo Nacional Electoral es un apéndice del Poder Ejecutivo en Venezuela. Agradecemos su presencia en el estudio de entrevista de Venevisión, abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el diseñador Ángel Sánchez, quien conquistó Barcelona con su nueva colección 2018. El venezolano estuvo por primera vez en Europa presentando su trabajo. Sánchez definió su propuesta para el 2018 como delicada y ligera, gracias a materiales como los gazares y las organzas. Para él, la invitación a la Semana de la Moda para novias significó un reto por ser uno de los mercados más prestigiosos a nivel mundial. El blanco dominó la paleta de color, pero incluyó el rosa pálido y el clásico negro. Algunos diseños destacaron por las aplicaciones de pétalos de nácar, pequeños espejos y bordados tridimensionales.
Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Así será, Karielis. Muchísimas gracias. Amigos, así llegamos al final de esta emisión matutina. Sin embargo, la información no se detiene en minutos nada más, en segundos. Primer contacto con su segunda media hora. Ya están listos nuevamente Elizabeth Márquez y hoy está Néstor Brito Landa. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.